cordial bienvenida a estas conferencias que llevan el título de Tecnologías innovadoras en edificios altos de acero y vivienda sustentable de acero resistente a fenómenos naturales. Les agradecemos su asistencia y esperamos que sean de interés para todos ustedes. Se encuentra con nosotros y saludamos respetuosamente al ingeniero Raúl Vera Nogués, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México. Presento también con todo respeto al ingeniero Fernando González José, director técnico del Grupo Baiza y uno de nuestros conferencistas. Así como al maestro en ingeniería, Héctor Soto Rodríguez, director general del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil y otro de nuestros conferencistas. Le damos un afectuoso saludo a algunos de nuestros expresidentes que se encuentran con nosotros y fundadores de algunos. A todos los ingenieros, arquitectos, estudiantes, muchísimas gracias por estar con nosotros, señoras y señores. Quiero también, a nombre del colegio, agradecer a nuestros patrocinadores del Centro Regional de Desarrollo en Ingeniería Civil y a Yerdau Corsa. Para continuar con esto, les doy la palabra al ingeniero Raúl Vera Nogués, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, quien les dará un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a esta, la Casa de los Ingenieros Civiles del Estado de México. Es para nosotros un orgullo que estén hoy con nosotros. Agradecemos a los fundadores de este colegio, a nuestros expresidentes que nos acompañan el día de hoy y a todos ustedes. Agradecemos particularmente también al ingeniero Héctor Soto y al ingeniero Fernando González, que pues ya nos han acompañado en otras ocasiones en este colegio y esperemos que continuamente nos estén visitando. El día de hoy tratamos un tema que consideramos la mayor relevancia. Cuando hablamos de las nuevas políticas en urbanización, pues vemos que la verticalización viene a ser el nuevo paradigma en el desarrollo urbano. Y pues aquí en Toluca, en el Valle de Toluca, no teníamos esa presencia de edificios altos que cada vez estaremos viendo con mayor frecuencia. En este momento los edificios altos de acero vienen a ser excepciones, pero cada vez nos iremos acostumbrando más a ellos. Y por eso consideramos que este es un tema que seguramente será del interés de todos ustedes. También debemos nunca perder de vista que la parte de la sustentabilidad es el otro paradigma que está pues presente en toda nuestra infraestructura y nos honra que el ingeniero Soto nos hable hoy también de ese tema. Bueno, sin más preámbulo, les agradecemos mucho a nuestros ponentes por visitarnos nuevamente en este colegio y agradecemos a todos por su asistencia. Gracias. Nuestro primer conferencista del día de hoy, el ingeniero Fernando González José, ¿sí?, con la ponencia de Tecnologías Innovadoras en Edificios Altos de Acero. Voy a pedir a la ingeniero Carla que dé una semblanza del ingeniero, para que no nomás escuchen mi voz. Gracias. Bueno, tengo el gusto de presentar al ingeniero Fernando González Roser, quien nos comentará sobre las tecnologías innovadoras en edificios altos de acero. Es ingeniero civil egresado de la UNAM en la generación 1970 a 1974. Fue profesor de la sección de mecánica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. De 1973 a 1981 fue ingeniero en la empresa Ingenieros Civiles Asociados, director asociado del Grupo Baiza, SADCB, miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, miembro de la FEMAC, del IMCA, de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Dentro de seminarios y cursos recientes ha sido expositor de temas diversos relativos a estructuras de acero en la Universidad Autónoma del Estado de México,
de Colegio de Ingenieros Civiles de la Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Veracruzana, Universidad La Salle, León y Guanajuato. En la empresa Altos Hornos de México, Monclova, en la Facultad de la UNAM. Impartió el curso de alto nivel de Conexiones y Sistemas Estructurales de Acero, con énfasis en diseño sísmico en el Centro Regional de Ingeniería Civil. Seminario Naves Industriales, Ductilidad en Conexiones, sobre Conexiones. En cuanto a asesoría, sistemas de montaje para puentes de grandes claros en la carretera México-Acapulco. Implementación de sistemas de acero en la mesa vibradora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. En la UNAM, diseño de sistemas estructurales en obras diversas de edificación, obras industriales, obras de infraestructura, edificios altos en proceso de construcción en la Ciudad de México, etc. Dejo con ustedes al ingeniero Fernando González Roser. Démosle un fuerte aplauso. Tengo el agrado de presentar al ingeniero Fernando Sierra Yerlau, representante de la empresa Yerlau Corsa. Pues vamos a comenzar la pequeña exposición que pidió Héctor, una presentación de alrededor de 50 minutos, que es la intención de la ponencia de hoy. Pero antes quiero agradecer a Raúl, a Héctor, a Yerlau el patrocinio por estos eventos, sobre todo a ustedes que han tenido la molestia de venir a escucharnos, a grandes amigos que tenemos aquí en Toluca, como Jorge, como Carlos. Muchas gracias a todos ustedes por estar presentes. Un poco la idea de la presentación es lo que habían citado con anterioridad, es explicar un poco la innovación que se está presentando dentro del ambiente de las estructuras de acero, básicamente sobre edificios altos, y les voy a presentar 4 tópicos, 2 de ellos en los que directamente nosotros hemos participado y 3 de ellos en los que hemos participado y uno de ellos que es una referencia externa pero que va a resultar muy interesante. La presentación pues es, como ya dijeron, tecnologías innovadoras en estructuras de acero, y el contenido de, como les platicaba, son 4 temas a tratar. Es el tema, muchas gracias, es el tema de la aplicación de lo que se llama columnas CFT, que son columnas rellenas de concreto, de acero, que aplicamos en una obra en la colonia Polanco, recientemente, en la calle específicamente de Rubén Darío. Otro segundo tema va a ser la aplicación de un nuevo sistema, para nosotros aquí en México. En Estados Unidos ya es una referencia bastante común, pero desafortunadamente en México tenemos muy poca aplicación. Podría yo decir que no llegamos ni al 1% de los edificios contraventeados que tengan sistemas estos BRB. Esta obra es una obra también de alta, es una obra de unos 28 pisos, aparte de tener unos sótanos, y les voy a explicar un poquito el concepto de los contravientos, estos BRBs. El tercer tema va a ser una obra muy grande que se acaba de desarrollar en Seattle. Me decía un compañero que acaba de estar en Seattle, Jorge Mercado, compañero de ustedes aquí de Toluca, que probablemente lo vio la semana pasada. Es un edificio impresionante con una ingeniería auténticamente innovadora, y la innovación de este sistema es que el núcleo de concreto, para darle estabilidad lateral, pues lo que era el núcleo de concreto, lo que es el core en los edificios convencionales, por primera vez este core fue resuelto a base de acero, de placas de acero. O sea, toda la elevación del core fue relleno de concreto, pero con placas de acero.
Y el cuarto tema, brevemente, me voy a tener el placer de hablar de un gran esfuerzo que ha hecho uno de los ingenieros mexicanos actuales más brillantes que tenemos, el doctor Tiziano Perea, que ha hecho el esfuerzo de precalificar conexiones en el CENAPRED, a cuyos ensayos fuimos invitados, hicimos nosotros las probetas, participamos en toda la asesoría de soldadura, de preparaciones para las conexiones, etc. Entonces son básicamente los 4 puntos. La filosofía que hemos tenido nosotros en el transcurso del desarrollo de nuestra carrera es siempre tratar de innovar. Un poquito la representación gráfica de este concepto es el que presento aquí. Mientras los pececillos se conforman con estar cómodamente en su hábitat normal, en la pecera, hay alguno que trata de saltar para buscar algo más dentro de otra nueva pecera, dentro del mismo ambiente, pero ese afán de búsqueda, ese afán de brincar, siempre nos lleva realmente a lo que debiera ser la filosofía de la ingeniería, esa búsqueda permanente como se hace en los países que realizan gran investigación y que constantemente lo van haciendo. El primer tópico es esta obra de Rubén Darío, 225, es el número oficial, 225. Es un edificio de 29 pisos, es probablemente uno de los edificios de vivienda más caros a la venta. Nada más para que tengan una idea, el precio por metro cuadrado era alrededor de $11,000 metro cuadrado, sí, en obra negra. Es uno de los edificios icónicos en el sentido de, pues eso, tiene un estatus, lo que se buscaba aparte de la gente que compraba allí era buscar un estatus, ¿no? Entonces la obra tenía que tener una seguridad absoluta. El diseño estructural lo realizó el despacho de Alonso Asociados. La obra fue lanzada a concurso, nos invitaron a nosotros a desarrollar la obra como Grupo Baiza dentro de otras compañías, participamos en el concurso. La obra originalmente era a base de un core de concreto central y marcos a flexión, marcos sismorresistentes a flexión, común y corriente, todo de acero. La propuesta por la cual nosotros ganamos la obra fue sustituir las columnas de concreto, las columnas de acero, que eran unas columnas en cajón de 4 placas, y las replanteamos haciendo una alternativa, corriendo un diseño, reduciendo el espesor de las placas y rellenando las columnas de concreto. Este sistema se llama CFT Column Fill Tube, que se usa mucho en Estados Unidos, pero es realmente de los primeros edificios altos en los que se ha usado aquí en México, por ejemplo, después de la Torre Vancomer, que fue diseñada por Eiffel. El edificio presenta, como les digo, un core interior de concreto y todo lo demás son marquitos a flexión, secciones en caja, fabricadas con 4 placas y perfiles laminados. El sistema de piso era muy particular porque el cliente quería, la intención del vendedor era que el cliente pudiera amueblar su departamento a su libre albedrío. Entonces, para no tener ninguna posibilidad, lo que le vendían al cliente es el huacal cerrado y tenía que meter desde las instalaciones por el suelo. Entonces el piso, la losacero no va al nivel del patín superior, sino que estaba en el patín inferior, luego se rellenaba con poliestireno y ya cada cliente al cabo del tiempo hacía su distribución con su decorador y pasaba las instalaciones que juzgase pertinente de acuerdo a layout o al diseño arquitectónico que él quisiera, pero era un sistema de piso bastante sui generis. Otra condición de la obra era que tenía unas condiciones de seguridad extremas. Se usaron todos los sistemas de protección posibles, barandales, power shields, tapiales, todo lo inimaginable, protocolos para montar, protocolos para colar, protocolos para descargar trailers, horarios, etc. Este es el edificio visto desde arriba. Por
ya si quieren alguna referencia a nivel de chisme, este es el edificio donde vive López Dóriga, que fue el motivo de la polémica con la señora que le paró la obra por algún tiempo. Entonces el edificio al fin de cuentas estaba todo en orden y empezó a crecer con el sistema de estructura metálica. ¿Cuáles fueron los resultados después de la propuesta? La condición original del proyecto de Alonso Asociados presentaba una cantidad de estructura, una volumetría de 8.500 toneladas. Al hacer la sustitución de columnas de acero a CFT, le bajamos de 8.500 a 7.440. Cabe aclarar la enorme y buena disposición del calculista, que no es común en todos, a tener una apertura hacia obtener un beneficio del cliente y saber escuchar a algún otro participante de la disciplina de la estructura de acero para aceptar una propuesta. La propuesta fue revisada, fue aceptada y el beneficio final fue a favor obviamente del cliente, pero se ahorraron 1.060 toneladas. Posteriormente se colaron las columnas, se tuvo que colar 1.610 metros cúbicos y aplicar 483 toneladas de acero de refuerzo sobre una superficie de los aceros. La construcción representaba 67.000 metros cuadrados. Estas 1.060 toneladas de ahorro se tenían que compensar un poco con el costo del concreto y de la varilla, pero aún así se tuvo un ahorro muy importante a nivel porcentual, cerca de un 8-9%, que el cliente obviamente tomó bajo el aval del calculista y la conciliación con nosotros. ¿Cómo se diseñan estas columnas CFT? Bueno, pues están en las normas técnicas de nosotros y en el manual americano, en la norma 6016, pero existen referencias muy importantes que les quiero recomendar. Este journal lo pueden ustedes localizar en la página de la ISC, buscando a ISC sale la página de la ISC, por $10 lo bajan. Y 3 de los mejores investigadores al respecto han hecho una serie de artículos referentes a columnas en sección rellena, columnas externas de acero rellenas de concreto. Este journal lo pueden buscar, es del 2016. ¿Y qué pasa, o qué ventaja, o qué brujería hubo para que se bajaran las 1.060 toneladas, que es una muy buena ventaja para el cliente? Y repito, una excelente modestia del calculista en aceptar otra propuesta y no sentirse alquimista de la Edad Media, sabe todo, sino tener esa apertura en beneficio del cliente, que es lo que debe ser, lo que los americanos llaman constructibilidad, el ponerse de acuerdo todas las disciplinas antes de empezar la obra en beneficio de la propia obra. Esto fue lo que aplicó aquí. ¿Y cómo los convencimos? Pues tienen 3 grandes ventajas desde mi punto de vista. Uno es para edificios altos, para edificios en donde las cargas axiales son importantes, la capacidad de compresión, obviamente, todos sabemos que el concreto trabaja excelentemente a compresión. ¿Por qué no utilizar esa cualidad? Entonces, en el diagrama de interacción, carga axial, flexión, el incremento que da la capacidad de compresión producto de la presencia del concreto es muy importante y conlleva a ahorros pues, significativos. Esta es una gran cualidad de este sistema, siempre y cuando estén presentes cargas axiales importantes para que el concreto tenga la capacidad de desarrollar su potencial. ¿Qué tipo de columnas de concreto compuesto existen? Bueno, pues existen varios tipos. Nosotros nos fuimos por una que se llama CFT. Estoy tomando unas notas del doctor Roberto León de Virginia, en el que explica que pues, el acero común, como lo conocemos, funciona de esta manera. Asimismo, el concreto funciona de esta manera, pero cuando se compone acero con concreto de esta forma o de esta, se forma un compuesto en que se hace una sinergia de efectos y el acero chambea flexión extraordinariamente bien, como debe chambear. El concreto ayuda mucho a la interacción de
de la solicitación presente en la columna y se han desarrollado todos los tipos de sistemas. También pensando en el sistema constructivo, si ustedes observan, mucho las columnas encasilladas en concreto. Sin embargo, esto para mi gusto tiene una desventaja, que la mayoría de los calculistas casi siempre toman este perfil como un puntal de montaje y ese acero se va a la basura, o sea, no es más que un elemento de montaje. Y tiene otro problema constructivo, que es el nudo de la conexión con la columna con la trave, pues hay que simbrarlo y se vuelve allí una complicación mucho más presente en la obra a nivel de constructibilidad que este caso. Este caso es sumamente sencillo porque es soldar acero con acero. Entonces, estos son los 4 tipos de los que nos habla el doctor Roberto León. Nosotros, ¿por cuál nos fuimos? Por este tipo de columna, que es una columna CFT en cajón, rellena de concreto, de un concreto de alto revenimiento para que su colado sea muy accesible, como lo vamos a ver en diagramas posteriores. ¿Y qué ventajas se le ofreció adicionalmente al cliente? La rapidez de construcción, comparado con un sistema de concreto, pues la rapidez de construcción con este sistema siempre vamos muy arriba del sistema tradicional. Entonces, una cualidad de este sistema es la rapidez con que se construye. Otra cualidad, les decía que para mi gusto tiene tres bondades este sistema, que era la ayuda en compresión, obviamente la rapidez, que pudiera ser secundario, pero a nivel de diseño, estas columnas aportan una rigidez lateral muy significativa, más importante que la rigidez lateral que aportan las columnas encasilladas dentro del perfil y dentro del concreto. ¿Por qué? Porque la rigidez lateral toma en cuenta la presencia del concreto más la placa en sí. Entonces, es casi sumarla, es la adición del acero, de tener una columna de concreto más una de acero. Y eso al final de cuentas hace que los espesores de las placas se reduzcan significativamente. Entonces la rigidez lateral se incrementa. Y otro de los factores intangibles, pero que es importantísimo, es que se vuelve tal vez el sistema más dúctil que ustedes pudieran, ante el cual ustedes pudieran estar. Este sistema dúctil, como lo pueden ver, se ha probado en Estados Unidos, se probó en Virginia Tech, por ejemplo, columnas para puentes, y vean lo que sucede cuando es solo concreto debido al confinamiento en el nudo. En cambio, en los ensayos que se hicieron en Virginia por el doctor Roberto León, jamás con la capacidad de los actuadores que tienen en el laboratorio pudieron medir la columna. Lo más se podía semipulverizar el concreto, pero no llegaba jamás a la falla por el confinamiento que da la camisa de acero. Entonces, estos sistemas se vuelven enormemente dúctiles, que es lo que buscamos en el estado del arte actual en el diseño de estructuras, que las estructuras sean dúctiles, que nos avisen, que no se nos caigan a pedazos súbitamente, ¿no? Que avisen, que tengan una gran capacidad de deformación antes de la falla. Entonces, 3 condiciones muy importantes: capacidad de compresión, rigidez lateral, ductilidad, y aparte, por si fuera poco, un ahorro significativo para determinadas condiciones de edificios altos. Esto se ha usado en innumerables ciudades, por ejemplo en Seattle, en Singapur, en San Francisco, en Australia. O sea, no es una cosa nueva en países extranjeros. Sin embargo, sí les puedo decir, y ustedes lo podrán comprobar, que en muy pocos sitios han visto rellenar las columnas con concreto en edificios altos con cargas axiales sustantivas, ¿no? Lo que les decía, la gran incógnita, y que todo sigue en proceso de investigación, es cuál es el valor de la rigidez a flexión para el cálculo de fuerzas laterales. Hay algunos calculistas que conservadoramente, como en el caso de las encasilladas, simplemente consideran la rigidez o del acero o del concreto. Ya fórmulas semiempíricas tienen que tratar de tomar en cuenta los dos materiales, el concreto y el acero.
y ya análisis más sofisticados como de fibra o de elemento finito ya llegan a predecir la rigidez de la columna para efectos del análisis. Actualmente, si ustedes observan el reglamento y el propio mexicano, ese producto EI, momento de inercia, módulo de elasticidad, que al fin de cuentas es una medida de la rigidez, es la gran medida de la rigidez de los elementos. Aquí está compuesta por 3 factores, de los cuales uno es el acero, otro es el concreto y otro es incluso el acero de refuerzo. El acero de refuerzo, cabe aclarar que es optativo, se puede colocar o no se puede colocar. En nuestro caso, el calculista decidió por seguridad adicional colocar acero de refuerzo. Pero en el cálculo de la rigidez efectiva se tiene en cuenta la suma de los 3 elementos, limitada la participación del concreto al cociente de 2 entre a las relaciones que hay de áreas entre acero y concreto. Pero si ustedes observan, esta es literalmente del acero, la placa exterior. Estas son las varillas, entera, toda la placa es entera. Pero a esto le sumo la del concreto, que tiene una gran participación, y multiplicado por un factor C3 que va del 0, pues, si esto fuese 0, en el peor de los casos, 0.6 es menor que 0.90, que sería el máximo, pues ya la contribución del concreto es, por lo menos tomamos un 60%, en la realidad vamos a andar en el 70 y tantos, 80% del aporte en rigidez lateral del concreto hacia el elemento, ¿no? Entonces, esa rigidez es muy buena. Si ustedes quisieran profundizar mayormente todo este proceso de diseño, lo pueden encontrar en el capítulo I de miembros de diseño de sección de miembros compuestos, en la especificación ANSI AX 36016, que es la especificación americana. Esta es la última versión, el año 2016, por ahí en el 20 y la tenía otra. ¿Cómo se fabricó esto? Pues se fabricaba como tiene que existir una interacción entre el concreto y el acero. Se colocan pernos de cortante o stops. Nosotros decidimos colocar stop Nelson. Se cortan las tiras con pantógrafo en el taller, se presentan y se colocan autosoldablemente los pernos, y estos quedan contenidos al interior de la columna. De suerte tal que, por ejemplo, la forma final de la columna es esta. Cabe aclarar que otro obstáculo que probablemente se presentase es cómo voy a colar a la altura de conexión cuando existe este atiesador está presente para tomar la conexión del piso. El atiesador que le da continuidad y que confina la conexión al interior de la columna cuadrada, se le hace un agujero para que pueda pasar la tripa para poder colar ese concreto de alto recubrimiento, ¿no? La columna es bastante sencilla de fabricar porque nosotros solicitamos que las esquinas fueran soldadas con filete. Eso te hace que puedas soldarlas con un procedimiento SAO de arco sumergido, que es una máquina continua de alimentación continua y de alto amperaje, que incluso llega a tener fusión. Entonces el problema de la soldadura no es gran relevancia y el armado de la pieza tampoco es significativo. Las varillas se colocaban desde el taller y no se soldaban, sino que se empalmaban con un cople probado del Instituto de Ingeniería para obviar las soldaduras de campo. Este proyecto en particular ha llamado la atención en el sentido de que en el último simposio de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural el año pasado, Manuel García, el encargado del cálculo por parte de Alonso Asociados, lo presentó como ponencia del Congreso. Y ese es pues un poquito orgulloso de lo que había sucedido y de lo que se había ahorrado, ¿no?
Otra relevancia que tuvo este proyecto es que este año a nivel de elaboración de planos de taller en sistemas innovativos, la compañía Trimble Tecla, que es el estándar mayor en el mundo para desarrollar planos de taller, solicita a todos sus clientes que manden diseños de todo el mundo para competir en un concurso de a ver quién saca los mejores lugares. Se envía por internet el modelo, se selecciona de acuerdo a la votación que los mismos usuarios hacen, y del paquete de los que han tenido mayor votación se filtra con los técnicos de Tecla, de Trimble, y los de Trimble escogen cuál es el mejor proyecto, y tuvimos la suerte de ganar por primera vez un mexicano, una empresa mexicana, ganar el premio BIM Award Norteamérica 2019, que nos lo acaban de dar en Pittsburgh hace 2 meses. Este es un video, no sé si funciona. Es un video de Trimble que es con el que hizo la presentación en la premiación, tardó 2 minutos si les interesa. Este es el modelo BIM, es un modelo tridimensional en sólidos, y como les digo, ganó el premio de toda Norteamérica, desde Canadá hasta la Patagonia, concursaban proyectos, y el proyecto de Rubén Darío ganó el primer premio. Aquí pueden ver los cuerpos bajos, la torre que tiene 29 pisos y 5 sótanos. Ahorita nos vamos a acercar, tiene un core interior, nos vamos a acercar esta es la realidad. Esta es un poco la forma como se construyó, como les platicaba, con los conectores de cortante interiores. Estas son parte de las conexiones, un acercamiento sobre el sistema de piso. El sistema de piso, como ven, está compuesto de largueros, pero los largueros están abajo con el motivo de que sea versátil el departamento para que pueda realizarse cualquier tipo de layout, cualquier tipo de instalaciones. Aquí está el core. Obviamente el core quedó mucho más abajo que el sistema estructural, y fuimos detenidos varias veces en el montaje por la poca velocidad que se le puede dar a todos los elementos con concreto, ¿no? Cuya alternativa en acero voy a hablar posteriormente. Aquí está simulado hasta el acero de refuerzo, están simulados todos los pernos en las columnas. Esta es una vista panorámica del edificio, cómo fue creciendo. Prácticamente terminado el programa. Ahí está el core. Nos vamos a acercar un poquito a las conexiones convencionales. En la azotea, pues obviamente ya no había piso para el vecino para instalaciones, pero abajo la losa acero iba por debajo. Transiciones en cambios de sección de columna para evitar concentración de esfuerzos. Un cambio piramidal. Y es un edificio que pesó alrededor de las 8,000 toneladas. El modelo virtual y la fotografía real. Con esto concluyo el primer tema, que es este tipo de avances que hemos logrado aplicar de tecnologías estudiadas de otras partes del mundo, que ya las podemos desarrollar tranquilamente, probadas y recontraprobadas. Ya estamos haciendo la segunda torre con columnas CFT, una torre un poco más pequeña, pero también alta, de 22 niveles, en Bosque Real, a base de columnas CFT, que también parte del concurso. La propuesta ganadora fue por la rebaja en el peso de las columnas. Vamos a cambiar de tema al segundo tópico, que es la aplicación de contraventeos PRB. Este lo estamos realizando actualmente en las inmediaciones de Bosque Real. Es una torre de 24 o 25 pisos. La denominan Torre IBI y está situada en Bosque Real.
Como pueden ver, aquí al revés, el sistema, este cálculo lo hizo otra persona. El sistema que escogió fue poner columnas embebidas dentro del concreto, que son estas, un 12x68 ligerito, pero vean dónde va el colado de concreto y dónde va la estructura, que hasta miedo nos da ya que esto se pueda desplomar por la mucho mayor rapidez que se tiene en el montaje de la estructura versus el colado de las columnas. En este caso, la columna no está tomada en cuenta para el diseño. Es un simple puntal de montaje. En el caso anterior, todo contribuiría para trabajar el acero y el concreto, cuestión que aquí no. Esta columnita no contribuye en nada a la rigidez lateral, más que es un sistema ingenioso para hacer la fabricación y el montaje mucho más fácil, ¿no? El resumen de este edificio es una estructura que sí tiene su mérito porque tiene una densidad desde mi punto de vista muy baja. El peso de la estructura de acero, incluyendo los BRB, son 2.700 toneladas. Las columnas son revestidas, como nos hablaba el doctor Roberto León, son del tipo SRC. La superficie de los aceros son 37.880 metros cuadrados y la densidad de la estructura, si hacemos el cociente del peso de la estructura entre el área por cubrir, nos resulta una densidad de 71 kilos por metro cuadrado, que verdaderamente es baja. Claro, a esto habría que aumentar el costo de revestimiento de las columnas, pero esto se debe en gran medida a la presencia de los contraventeos BRB. Actualmente pasar un edificio de esta altura con 71 kilos por metro cuadrado, creo que la zona sísmica no es mala, pero hablar de 71 kilos por metro cuadrado es bastante osado, a pesar de las columnas coladas de concreto. Otra cuestión para llegar a un costo final, después de evaluar todos estos parámetros, sería decir, ¿y cuánto te costaron los BRBs? Adicional a esto, en contra de los 71 kilos por metro cuadrado, les quiero decir que los BRBs actualmente solamente los que yo sepa, los accesibles a nuestro mercado, los traen de Estados Unidos y Utah. Los BRBs costaron $590,000 adicional al costo que representase esto. Y estos son los famosos BRBs. Ahorita les voy a explicar un poco su composición. Aquí ya se ve cómo está trabajando a partir de una placa contra la columna que le llamamos OSE, y el BRB siendo un sistema de contraventeo vertical. Es básicamente la capacidad resistente ante cargas laterales. El sistema de contraventeos BRB es es con lo que se defiende el sistema. Aquí hay una pequeña elevación, aquí están los BRBs y van dispuestos en esta forma, ¿no? Así, etc. La conexión se hace a base de gossets y son atornillados, y el BRB se atornilla al gosset. ¿Alguien me puede decir si los tornillos tienen un 16avo de holgura? ¿Cómo se le hace para atinarle exacto? No se vale con el soplete volverlos oblongos. Entonces ahí con algún sistema ingenioso lo que se nos ocurrió fue poner un gosset de taller y otro gosset ajustado en campo para no tener ese problema. Este es el famoso BRB, si lo viésemos en un diagrama, y realmente lo que es un buckling restraint brace, es un contraventeo restringido al pandeo. Y quiero explicarles brevemente, porque no es un curso de BRBs, cómo chambean estos contraventeos o por qué son tan buenos, ¿no? Aquí se ven las crujías que vimos en el alzado, cómo se van componiendo ya con sus BRBs. Ahora, tomando unas referencias de Rafael Sabelli es el director de ingeniería sísmica de Walter Pittsburgh en Houston. Le tomé una de sus gráficas, unas explicaciones que dio en un curso de LICE. ¿Qué es el buckling restraint brace? Bueno, lo que sucede es en estos BRBs,
Lo que sucede es que lo que chambea realmente es un corazón que existe adentro del PTR, es un elemento de acero, el core, y este core posteriormente se le da una aplicación de un bond, como de un recubrimiento para que se despegue de un mortero que va entre el core y la camisa exterior, que puede ser simplemente un HSS. El HSS no trabaja para nada, todo trabaja el core, y aquí lo curioso es el comportamiento histerético del core. Es decir, yo someto a cargas de compresión y de tensión en un laboratorio a este elemento BRB. Lo que sucede es que aproximadamente, esquemáticamente, su ciclo histerético es de este tipo. Aquí lo empiezo a cargar, lo empiezo a solicitar a tensión, lo empiezo a descargar, lo solicito a compresión y empieza a hacer este ciclo. Lo que pueden ustedes observar es que este BRB se comporta igual, prácticamente igual en tensión que en compresión. Ustedes normalmente saben que si no fueran BRB, si estos fueran unos HS huecos, pues va a fallar primero a compresión por pandeo. Los BRBs no, al revés, tienen más capacidad, ligeramente más capacidad a compresión que a tensión. Entonces esto hace que genere un ciclo histerético que disipe mucha energía y genere un sistema muy duro. Por eso si ustedes diseñan con estos BRBs, pueden llegar a diseñar con un factor Q de 4, lo cual resulta muy ventajoso. Y más allá que el Q igual a 4, les va a dar una estructura mucho más segura, porque es una estructura dúctil. Como dice aquí Rafael Sabelli, es un ciclo de histeresis muy balanceado, ligeramente más alta la capacidad en compresión, y el ciclo representa una gran disipación de energía, una gran disipación, un gran comportamiento de la estabilidad del miembro, y también en resistencia y en rigidez, y tienen una larga vida, ¿no? El acero a tensión aquí arriba pues trabaja a su total capacidad, a su FY, y a compresión trabaja aún más, factorizado por este elemento beta que nos lo tiene que proveer el fabricante. Entonces, la bondad de esto es que, por ejemplo, en un sismo de esta naturaleza, el contraventeo aquí trabaja compresión y aquí trabaja tensión, pero lo podemos llevar hasta el YEL prácticamente. Cuestión que si no fuese BRB, fallaría obviamente el elemento en compresión mucho antes que el elemento en tensión, y eso hace pues, que la estructura sea menos dúctil. Además, si nosotros pensamos en un diseño por capacidad, pues el BRB, al igualar casi la tensión con la compresión, el desequilibrio de las dos fuerzas en el sentido vertical prácticamente es mínimo a la hora del diseño. Grandes bondades. ¿Cómo se constituye? Como les dije, un corazón de acero. Luego un bond, o sea, hagan de cuenta que como que lo barnizan para desligar el corazón de acero, que es el que trabaja del mortero, que luego se cuela con el mortero dentro de una camisa. La camisa y el mortero no trabajan. Lo que trabaja es el core interior del BRB. En cambio, si ustedes tienen un sistema tradicional, este es el ciclo histerético de un sistema tradicional. Ustedes lo empiezan a cargar a tensión y se porta muy bien, pero lo empiezan a cargar a compresión y ya la compresión admisible es menor porque empieza a pandearse. Entonces, a compresión casi no nos funciona para disipar energía, y el ciclo histerético pues es mucho de menor calidad el contraventeo trabajando como BRB. Ese es el tema número 2 sobre la aplicación de BRBs. Les quiero decir que en Estados Unidos ya es bastante estándar un BRB. En México empieza a utilizarse, y claro, también hay que medir contra el cliente la pregunta que siempre te va a hacer, ¿no? O sea, tú me vas a poner el BRB relación beneficio-costo, ¿no? Porque me la pintas muy bonito, que trabaja, que el ciclo histerético, que Q igual a 4. Tener una reducción en costo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con un sistema más dúctil, con un Q igual a 4. Pero ¿cuánto me cuesta el BRB?
combinación de ambos contra una solución convencional que me represente. Eso es cuando se tiene un aspecto totalmente mercantilista, ¿no? Comercial, pero lo que sí no debemos de perder de vista es que la seguridad y la ductilidad que va a ofrecer un sistema contraventeado con BRBs es excelente y mucho mejor que con un sistema tradicional. Y esto lo reflejan los reglamentos. Brevemente, esto no tuvimos nosotros nada que ver, es una plática que escuchaba, son 6-7 diapositivas nada más muy interesantes, de una plática que dio el doctor Morgan de un edificio en Seattle. Aquí lo curioso es un edificio altísimo. Tal vez no hay en la Ciudad de México un edificio tan alto como este. Y obviamente para dar estabilidad, para dar resistencia lateral ante sismo, ante viento de este tipo de edificios, generalmente necesitamos un core de concreto, necesitamos unos elementos contraventeados. Pasar un edificio de estos con marquitos a flexión pues ya es una verdadera utopía, ¿no? Entonces lo ingenioso de este señor es que ideó un sistema de un core, un corazón, los núcleos esos que le llamamos, donde hay baños, escaleras, que aquí los hacemos de concreto, por ejemplo el cine Manacar, ¿no? Pero vemos que va lentamente el concreto, o se tiene que anticipar con muy buen tiempo para que no lo alcance la estructura metálica. Este señor ideó un core de acero. Y el core de acero se establece a base de un sándwich de placas, que son estas, son prefabricados en taller y tiene una serie de ventajas. Se puede hacer como un prefabricado, se puede hacer totalmente modulado, se elimina la cimbra y el acero. Tiene excelente resistencia, rigidez y ductilidad ante fuerzas laterales. Es muy fácil de conciliar para tolerancias con el fabricante. El tiempo de la elaboración de toda la construcción es impresionantemente más rápido este sistema, pero tremendamente más rápido. Existen costos de reducción por tal motivo en este sistema y existen efectos de segundo orden, no tanto para evaluar el peso y el centavo de cuánto me costó el core de acá contra el core tradicional de concreto, porque existe este último punto. ¿Cuánto vale, por ejemplo, que yo acabe un año antes este edificio de 250 metros de altura? ¿Cuánto me renta un edificio un año antes por haberlo acabado con un core de acero versus un core de concreto? Ya no es tanto el costo del material, más la mano del sino lo que representa posteriormente, ¿no? La tasa de retorno, el estarles rentando antes el edificio, es impresionante la velocidad. En este caso había varios cuerpos, les estoy presentando una planta tipo de la torre ya regular. Estos son los cores, o sea, son los núcleos que en otro caso serían puramente de concreto, y estos son los prefabricados. Los prefabricados son dos placas y se unen a base de lo que llaman ellos unos ties, unos separadores, que son varillas aproximadamente a 30 es una matriz de 30 por 30 que pasa de lado a lado y tiene varias alternativas para unirse a las placas, que pueden ser a base de tuercas o a base de soldadura, pero de soldadura de filete. Si esta barrenación se hace con control numérico, esta fabricación de este panel resulta verdaderamente sencilla y el peso del elemento no es tan significativo porque, por ejemplo, en el caso de este edificio de Seattle de 250 metros de altura aproximadamente, las placas resultaron de media. El edificio es este, con estas características, tiene 1.4 millones de pies cuadrados, tiene 850 pies de altura, tiene 58 niveles, tiene 7 niveles de estacionamiento, tiene oficinas de 722,000 square feet, tiene 200 apartamentos, es multiusos el edificio, tiene 12 niveles de hotel boutique y tiene para aparcar 1,000 coches. Y la estructura es muy sofisticada, aquí se ve el core cómo iba creciendo.
una velocidad tremenda, ¿no? Ahora, vean ustedes la bonanza de este sistema. Estamos hablando de una torre de 200, ¿cuánto hablaba? De 850 pies, 8 por 3, 250 metros de altura para formarnos una idea redonda. Aquí están los espesores, los anchos entre las placas del sándwich. Aquí está la matriz a la que se ponían los ties, eran de 1 pulgada, pero aquí está el espesor de las placas. Y las placas resultaron de media pulgada. O sea, verdaderamente muy delgadas para el tipo de resistencia. Y eso es lo más atractivo, pudiéramos decir. Se estudió a súper conciencia los dos sistemas, el sistema tradicional de concreto, el core, que se hace en todos lados, que han visto en todos los edificios de Reforma, el que les decía últimamente del Manacara y el Insurgentes y Churubusco. Bueno, se estimó, ahora sí que con una tangibilidad absoluta y una certeza absoluta, que un core de concreto tradicional nos iba a llevar 21 semanas. El speed core se realizó, esto no es supuesto, se realizó en 12 meses. Lo que les digo, ¿cuánto vale la diferencia de 21 menos 12 de la utilización y el costo financiero del edificio? Entonces, verdaderamente es un sistema innovador. Las secciones simplemente son 2 placas, es un sándwich, unido por estos ties, estos separadores de varilla, y pueden estar o atornillados o soldados. Aquí habla un poquito de penetración, este sería lo último que escogiese un fabricante, pero pueden ser con 2 tuercas colocados o bien pueden ser fileteados todo alrededor. Entonces el sistema es muy sencillo, el sistema es ligero, el sistema es prefabricado y es rapidísimo, sí. Una pregunta en ese tipo de las conexiones. Las conexiones se hace como un nudo en el que se refuerza o sea, aquí estoy presentando lo grueso de la pared larga, digamos, pero las esquinas llevan un refuerzo, pues llevan un confinamiento especial. Pero es conexión al final del día de acero con acero, que es otra ventaja. En un core de concreto necesitas estar dejando a la altura y con el topógrafo y ya no quedó y taquetea. Aquí es acero con acero y sí lleva una disposición especial. La pregunta es más encaminada por la media pulgada, porque el tiempo de conexión a media pulgada. Sí, pero hay que tomar en cuenta cómo piensan los americanos, que a mí me gusta mucho, cómo piensan el sistema resistente. No requiere, o sea, como el elemento resistente es el core, no te lo imagines, no empieces a pensar como marcos a fricción y conexiones por vigas un 27 por 340, no sé si llegaste a asomarte al Dorito, el edificio ese de Teodoro González de León, que está por Prado Norte, que es como un trapecio. Las conexiones eran articuladas. Se pueden volver articuladas. Entonces, como la resistencia está colada, obviamente, o sea, después hay que colar. Después hay que colar, pero vas atrás colando muy simple. Exacto. Por último, ya tocamos los 3 temas, el de Rubén Darío, el de Ivy, el de Bosque Real. Tocamos este tema que han hecho los americanos y creo que la gran asignatura pendiente que tienen los ingenieros mexicanos es el tema de la ductilidad, el arte de manejar la ductilidad de las estructuras de acero. Y desde mi punto de vista, el ingeniero probablemente más adelantado que hay en este tema es este señor, que se llama Michel Bruno, de la Universidad de Buffalo, que nos da, ahorita les presento el libro, pero entre otras cosas él dice que el pensamiento del ingeniero comúnmente es que porque el acero es dúctil, la estructura va a ser dúctil. Y eso es un error absoluto. Las estructuras, para que lleguen a ser dúctiles, aparte del material, tiene que ser el material dúctil, tiene que ser la sección del material, por ejemplo, de la dúctil, que vaya pan de local, tiene que ser el
propio miembro dúctil, que no haya lateral torsional buckling, por ejemplo, porque si no se nos pandea aquello. Tiene que ser la estructura dúctil, la tengo que diseñar como un sistema, como un diseño por capacidad, que se me formen las articulaciones plásticas donde yo quiero, y tiene que ser las conexiones dúctiles, en el sentido de que si las conexiones no son dúctiles, todo se va al traste. Entonces, que el acero es material dúctil isotrópico. Les quiero decir que el señor nos dice el acero no es un material, puede llegar a no ser un material dúctil e isotrópico si nosotros metemos la pata. Por ejemplo, los señores de Yerdao, aquí presentes, que son expertos en cuestión de producir acero, saben que siempre va a haber inclusiones en el acero. Esas inclusiones, si nosotros sometemos perpendicularmente al elemento, a la placa o el patín laminado, con esas inclusiones vamos a procurar un label effect. Entonces, dependiendo de cómo solicitemos al acero, puede ser isotrópico o anisotrópico. Nosotros creemos en el FY, y el FY es un buen concepto, pero es un concepto bastante primitivo, porque el FY como tal no se puede entender como un valor, como un término absoluto. El FY es función de ¿qué? Es función del estado de esfuerzo. Por ejemplo, si yo les pongo un estado triaxial de esfuerzos diseñando una estructura de acero en la que intervengan 3 elementos que soliciten triaxialmente atención al elemento en la zona afectada, ese elemento ya no es dúctil, el acero ya no se vuelve dúctil. Otro elemento que es importante, que lo saben muy bien las gentes de Yerdao, el acero tiene diferentes propiedades en el sentido de laminación y en el sentido transversal a la laminación. Todos estos conceptos son relativos a la idea de Bruno de que hay que tener mucho cuidado para diseñar estructuras dúctiles, y el pensar que el acero es dúctil per se es mentira. Entonces hay que procurar, como dice él, una serie de condiciones para que se presente un buen proceso, un buen ciclo histerético en cualquier prueba de cualquier elemento, que sea capaz de disipar energía. A lo que voy es que sea un material dúctil. Y realmente este pensamiento es una innovación, es relativamente nuevo, yo no diría relativamente, es nuevo dentro de la ingeniería estructural. Y el tema de la ductilidad que ha tratado Bruno, muchas veces lo pasamos por alto. Les recomiendo este libro de Diseño Dúctil de Estructuras de Acero, principalmente por Bruno de la Universidad de Buffalo, por Chang y por Sabelli, pero la cabeza es Bruno. Y realmente les va a dar miedo cuando vuelvan a diseñar una estructura de acero, si no son conscientes de lo que puede ocurrir. Por años yo represento la integridad estructural donde estamos, donde está mi familia, que no se vaya a caer este edificio como ha pasado, como pasó en el sismo del 2017 o como pasó en el sismo del 85. Yo en lo personal que en primera persona, tuve un compañero que fue aplastado literalmente por las losas del edificio en donde estaba. Entonces, a eso le llamo yo integridad estructural. Yo quisiera estar en un edificio donde no ocurriera eso. Y para que no ocurra eso, esa integridad estructural, ¿en qué se basa? Se basa básicamente, obviamente, en resistencia, que si no tiene la capacidad, el elemento que va a venir, pues obviamente va a fallar en resistencia, en redundancia, en tener los suficientes elementos por si falla uno, que el que sigue sea capaz de aguantar los trancazos. Pero por años y años y años, todo el énfasis de las normas, todo el énfasis de los maestros, todo el énfasis de los calculistas, todo ha versado, desde mi punto de vista, sobre resistencia. Y lean los reglamentos. Y te aguanta tanto para web grip, y te aguanta tanto para el aplastamiento del alma, y te aguanta tanto al cortante, y todo resistencia, resistencia, resistencia. Pero tan importante o más que la resistencia es el tema de la ductilidad. Y como les decía, todos los elementos que componen una estructura debieran ser dúctiles. Y al final,
Si tenemos los 4 elementos, la sección, el material, etcétera, etcétera, pero la conexión no es dúctil, se van carambas todo. Yo les quiero preguntar, ustedes que diseñan estructuras de acero, ¿en base a qué diseñan una conexión para un marco a flexión para que resulte dúctil la conexión y para que el sistema sea lo que yo quiero que sea para su diseño por capacidad? Cada quien, lo que yo he visto en México, inventa su propia conexión. El primer gran esfuerzo que yo veo en Estados Unidos ya se ha hecho es por el doctor Tiziano Perea, que a través del Senapred ensayó 11 especímenes en sección cajón, de acuerdo a un protocolo SAC se llama, que se nos va a explicar brevemente, no les quiero ya quitar mucho tiempo. Y de los 11 especímenes, alrededor de 6 fallaron, no pasarían una solicitación sísmica severa. Y la intención de Tiziano era, primero vamos a ensayar lo que es costumbre diseñar en México, lo que yo llamo, sin ofenderse, aquí la conexión tipo Dirac, que era la trave con sus cubreplacas y no soldar el alma. El momento lo paso a través de las cubreplacas y el cortante lo paso a través de la plaquita, la trave cortante y cantar. Pues es un error tremendo. Esa fue la más deficiente de todas. Está los edificios en México vamos a pensar del siglo pasado, del 2000 para atrás, todas casi están resueltas con esa conexión. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Y lo demostró Tiziano en los ensayos que hicimos. Estos ensayos se hicieron para llegar a ser doctor con su tesis de doctorado, Irán de la Cruz, y nosotros les hicimos el favor mínimamente de ayudarnos, ¿no? A lo que voy es, nosotros tenemos, de lo que les hablaba antes del acero, de la sección, del miembro, del sistema, nosotros quisiéramos, y para cada tipo de sistema estructural hay una forma racional de cómo quisiéramos que fallase. Nosotros, por ejemplo, en un marco a flexión quisiéramos que fallase así, que las articulaciones plásticas empiecen a fallar en las traves y cuando más en las bases de las columnas. Si la articulación plástica empieza, en vez de estos puntitos rojos, empieza a fallar en la columna y en la columna, y eso se va al traste. ¿Y el sistema qué pasa? El sistema no es dúctil y el sistema se me va a caer encima en el primer sismo. Eso es lo que se llama un diseño por capacidad, pero ese diseño por capacidad tiene que cumplir con todos los temas de ductilidad que les hablo y principalmente con el tema de conexiones. Les presento la articulación plástica. Aquí afuera tenemos una esculturita con 4 conexiones precalificadas que sí pudieran llegar a desarrollar esta articulación plástica, que físicamente es esto. No queremos que falle aquí, porque eso sí nos vuelve frágil el sistema y automáticamente no estamos llevando a cabo lo que queremos conceptualmente desde el diseño. Nos pasa cosas como esta. Estas son pruebas que se hicieron en el sismo de Nordrich. ¿Qué va a pasar con toda la lucubración que hagamos sobre el diseño por capacidad si antes no hay ductilidad en la conexión? Pasa esto. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros podemos meter la pata muchísimas veces. Por ejemplo, el hecho de dejar una placa de respaldo en un patín inferior puede simular un notch que nos crea una serie de concentración de esfuerzo. Si ustedes ensayaran esta probeta, la curva esfuerzo deformación ya el plató plástico a la derecha de la deformación ya no existe. Va a alcanzar su F y su altura, pero en cuanto la alcance se va a caer por presentar este tipo de noches. Y el extrapolar estos conceptos a conexiones nos crea conexiones frágiles que van en contra de toda la filosofía actual de diseño. O sea, esta probeta se va a caer aquí, en vez de desarrollar todo esto, la conexión, ¿no? Y este tipo de notch, que aquí es un concepto genérico, y constantemente en cuestiones de soldadura, de preparaciones de CLS, no cumplimiento de AWS, caemos en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se debiera hacer? Bueno, pues lo que se debiera hacer es lo que está haciendo el doctor Tiziano, tratar de precalificar conexiones para México. Pero mientras, ¿qué hacemos? Bueno, en el manual, en la especificación ANSI
ICE 341-16, que es el manual de diseño sísmico, tiene una serie de secciones. Si ustedes llegan a la sección 9 y la despliegan, van a llegar a otro panfleto que se llama ICE 358-16, que es el desarrollo, ahora sí que es el acordeón que les dice, mira, utiliza estas conexiones, porque estas sí no fallan y ya las probé, ¿no? Ya no inventes. Estas son 10 conexiones, de las cuales 3 o 4 son patentadas y las demás pueden ser de libre uso. Aquí en el arbolito que tienen afuera tienen la E-Plate, que es una de esas, tienen la WFW, la BFP y tienen la otra por ahí de las calificadas, ¿no? ¿Cómo se precalifican? ¿Qué es eso de precalificar una conexión? Bueno, pues hay un protocolo que se desarrolló en California, que es hacer un espécimen, formar un pedacito de columna con una trave. Esta es la trave, yo tengo aquí la columna, un pedazo de columna, me la llevo al laboratorio y pongo un actuador a hacer este tipo de movimientos. Cada periodo, digamos, hacer esto, y esto, regresarlo a su lugar, es un ciclo. Entonces se requiere hacer 6 ciclos a determinados radianes, o sea, yo puedo girar la columna a determinada inclinación, a determinados radianes, y a eso le hago 6 ciclos. Cuando acabo esos 6 ciclos, me la llevo a más radianes, que sería el segundo ciclo. Entonces, tengo que hacer 6 ciclos a determinados radianes, otros 6, otros 4, 2. La idea es llegar a 4% de radianes como drift para alcanzar el 80% del momento plástico de la sección. Si logramos eso y no truena antes la conexión, como nos ha sucedido en el CENAPRED, la conexión precalifica y puede ser usada con bastante confiabilidad para el diseño sísmico. Aquí está el número de ciclo. Los primeros 6 ciclos hay que llevarla a estos radianes, 6 ciclos a estos radianes. En el segundo, 6 ciclos a estos radianes, etcétera, con la idea de llegar a la meta, que es lograr llegar al punto 0,4 de radianes, llegando al 80%. Hay 2 protocolos, un protocolo que se usaba anteriormente que se medía contra la afluencia. Actualmente se mide el momento contra el desplazamiento y este es el ciclo de carga. Creo que vale la pena, les va a dejar el ingeniero Soto el PDF, pero para buena fortuna de la ingeniería mexicana, Tiziano Perea, que está en la Universidad Autónoma Metropolitana, ya publicó en esta página todo el trabajo que se hizo para precalificar conexiones. Es un trabajo que hizo Tiziano Perea con Irán, haciendo toda la operatividad y todo el entusiasmo. Nosotros les ayudamos un poco. También fuimos asesorados por el doctor Roberto León y por el doctor Kurata. Shahiro Kurata, que estudió en Pavía y luego en Georgia Tech. Aquí está, él es de la Universidad de Kioto. Entonces vale la pena que lean esto. Y esto es un primer gran logro para poder tener algo de conexiones precalificadas. Es apenas un paso, pero ya lo dio Tiziano a Irán. ¿Cómo es el proceso para que se lo imaginen? Esto se hizo en el CENAPRED, esto está digital, este es un muro de reacción. Se coloca, se simula aquí que está agarrada a un apoyo aquí al muro de reacción. Este es el actuador y entonces establece todos estos ciclos de carga. Se actúa para acá, el equivalente a un periodo ya es un ciclo. Y así se hacen 6, 4, etcétera. Y si no truena la conexión antes, y se alcanza el 80% del momento plástico para cuando tengamos una deformación final acá de 0,4 radianes, la estructura precalifica. En más de 6 especímenes tronaba como si fuera una persona, que daba miedo estar ahí. A mí me tocó oír reventar una y de verdad truenan como chinampina las conexiones, pero truenan por acá. Y el sismo a lo mejor te va a demandar todo esto. Entonces, la idea es no inventar,
no inventar conexiones personales, sino las lleva a un protocolo. A atender casos como los de literatura como la de Tiziano o irse a las precalladas del 358. Hubo un caso en particular que nos dio mucha guerra y que se volvió un reto, que hicimos llegar con una serie de artificios, tanto en calidad de soldadura como en romperle las esquinas a los atiesadores, una serie de cosas para evitar estados triaxiales de esfuerzo, que se llegó al 6% de drift, no al punto 0.4, al punto 0.6, que fue un logro extraordinario. Noticiano se sorprendió. Y para lograr eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues necesitamos ya olvidarnos de la soldadura que no tenga una prueba CHAR. Realmente las soldaduras están clasificadas ya para sistemas de zonas sísmicas en 3 categorías, de 1.1, de 1.8 y de 1.8. Este de 1.1 se refiere a AWS. Son 3 tipos de categoría de acuerdo a la demanda que vaya a tener la estructura. Y para todas esas conexiones que probamos con Tiziano y que prueban en Estados Unidos, se usa soldadura de demanda crítica. ¿Y qué es esa soldadura de demanda crítica? Es una soldadura que se espera sea sometida a significativas deformaciones inelásticas, como vieron la articulación plástica que les he presentado, y o también en la zona adyacente del elemento, como se arruga, por ejemplo, el alma, ¿no? Aquí se arruga el alma. Entonces, todas estas soldaduras deben ser con soldaduras de demanda crítica. ¿Qué significa? Pues que van a tener una alta demanda y que si no se cumple con la ductilidad en la soldadura, en el material de aporte, se va a tener una consecuencia grave, ¿no? Lo clasifica AWS, lo que les acabo de decir, la de 1.1, la de 1.8 y la de 1.8 de demanda crítica. ¿Y qué es eso? Pues simplemente tiene uno que referir para usar esa soldadura al fabricante de zonas sísmicas que se haga al referente de 341 del AIS, en donde nos especifican qué características debe tener el material de aporte para que cumpla. Y además en sus planos lo debieran ustedes marcar, ¿no? ¿Cuál es soldadura de 1.1, por ejemplo, en accesorios? ¿Cuál es de 1.8 en elementos no tan importantes? ¿Y cuál es de 1.8 de demanda crítica, donde el caso va a ser directo? No conozco todavía planos en México que pongan esta simbología. ¿Y qué significa que sea de D1.8? De D1.8 significa que ante una prueba Charpy, una disipación de energía o de una probeta de la pura soldadura, se disipa en 27 joules a menos 18 grados. ¿Y qué significa que sea de demanda crítica? Pues que además, aquí lo dice, adicional a los 27 joules a menos 18 grados, se le haga una segunda prueba que rebase los 54 joules a una temperatura más, digamos, más caliente. Ustedes saben que la fragilidad del acero es función de la temperatura, ¿no? Sino que le preguntan al titanio. Igual esta prueba. Además, metalúrgicamente, lo saben muy bien, ya debemos establecer dentro de las conexiones lo que llamamos zonas protegidas. ¿Y qué es una zona protegida? Es una zona vecina, en la vecindad de la conexión, que no debe ser tocada por ningún punto de soldadura, no se le debe colocar ningún herraje, no se le debe puntear ningún accesorio, porque metalúrgicamente daña la zona y no puede llegar a no tener la deformación inelástica que nosotros pretendemos. Esas zonas protegidas que se deben marcar en las estructuras. ¿Cuántas estructuras de acero han visto y cuántas han visto en la punta que diga zona protegida en México? A ver quién levanta la mano, el que las haya visto. ¿En dónde la viste? Con disipadores. Y la salida depende del sistema. Por ejemplo, para un sistema contraventeado son los amarillos. ¿Y dónde debo encontrar qué es la zona protegida que debo marcar? En este artículo de la AWS de 1.8, que es un elemento sistémico. Y para los diferentes sistemas, por ejemplo, este es un contraventeo tipo Chevron, se deben proteger las zonas marcadas con amarillo, al parágrafo anterior. En un marco a flexión, todas las zonas con amarillo. Y en los planos incluso se debe marcar, un calculista, poner un rectángulo en donde debes decir zona protegida y que se cumpla en la realidad, ¿no?
y para los diferentes sistemas contraventeados, no contraventeados, aflexión, etc. Por ejemplo, este es un elemento en el que va a recibir un contraventeo y aquí está claramente marcado zona protegida. Les agradezco mucho su atención y si hubiera alguna pregunta o algún comentario, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano y mis asistentes irán con el micrófono. Por favor. Sí, bueno, para el proyecto de Rubén Darío, bueno, he visto en algunas torres blancas que cuando son en ese caso ponen casi como por receta de cocina, que dicen relleno de concreto experimental, y nos han marcado por ahí a 2 tercios de la altura total del edificio, de ahí afuera ya no es un relleno. ¿Eso no generaría un cambio abrupto ahí en la rigidez en los niveles superiores? Y no sería peligroso la cola del chico caso que da el edificio. Y otro del tema de si ese edificio tuvo protección contra fuego, ¿cuál fue? La relación desde el test que conocemos como en el plano del contraventeo se ve muy bien atizado las conexiones, pero en el plano perpendicular al pandeo yo veo que la conexión no está suficientemente restringida. ¿Qué factores de longitud efectiva se tomarían en esos casos? Bueno, normalmente nosotros a través del papelón, en cuanto al GOSET, pues sí, el tema de los GOSETs es lo que está estudiado, incluso cuando tú compras el BRB, las conexiones y todo el layout y todo te lo da, espesores de placa, todo te lo da el fabricante. Pero incluso si tú ves el ICE para el diseño de GOSETs, hay posibilidad de que se permite hasta el acomodo del GOSET un poco ante alguna solicitación. En este caso fue diseñado totalmente en Utah, por el fabricante. Y te lo especifica, no es lo tradicional de que a lo mejor el resto de las conexiones, la trave a la columna o el larguero, tú diseñas. Aquí te dan todo el paquete completo, hasta con conexión. Gracias. Para evitar eso. Gracias. Ingeniero, pues más que felicitarlo, que de antemano ese sí, agradecer la participación que hace de la enseñanza con nosotros. Mi nombre es Sergio Jairo González, vengo del estado de Michoacán, soy arquitecto y estoy tratando de meterme en este tema del acero, he participado en los cursos que... ¿Hay alguna etapa donde se puede identificar por qué voy a esto? Porque si ya trabajó plásticamente, yo quiero suponerme que en un nuevo evento ya no va a tener elasticidad, ya está plástica, ya va a llegar más rápido a la falla frágil. No sé si me pregunta que sí, no. ¿Cómo identificar que ya empezó a ser plástica? Bueno, en los inicios, antes de que se exponga completamente para hacer, y la solución es reponer o reconstruir. No sé si... Sí, gracias. Habría que hacer una inspección visual, pues algún análisis con pruebas no destructivas, pero no, ese tipo y si existe esa ya falla plástica como la articulación que yo presenté o ya se pandeó un contraventeo, hay que hacer un retrofit, obvio. Hay que hacer un retrofit, pero lo que queremos en un análisis, en un diseño por capacidad, es precisamente